¿Cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, muy cómoda aquí en la camita. Estamos empezando nuestro segundo capítulo Ujú. y le tenemos nombre, se llama El Club de las Pelis. Sí, Así se va a llamar desde aquí para adelante el podcast. sí. Y este capítulo vamos a hablar de De In the Mood for Love, que es del director cineasta Work and Wild. Work and Wild. Y en su traducción en español es Con ánimos de amar, con deseos de amar. Bueno, tiene varios. Tiene varios, sí. No, tiene deseos de amar. Deseos de amar. Yo Que tengo- yo lo conocí como la universidad con ánimos de amar. Pero creo que igual la traducción está buena. Igual, como In the Mood for Love. Sí, a veces hay algunas traducciones como al español que no pegan mucho, pero siento que Sí. estaba bonita. Como en el modo de amar. Y bueno, esa va a ser nuestra película del día de hoy. Pero antes igual me gustaría como decir que el primer capítulo quizás fue un poco al lote. Pedí disculpas por eso. Era nuestra primera vez haciendo un podcast. Entonces esperamos que este capítulo sea un poquito más ordenado. Pero igual nosotros queremos dejar en claro que este es como... Es pasarlo bien, Es lo que conversar y fluya. fluir de la conciencia y nuestra opinión. No somos expertas, solamente nos gustan las pelis y queremos hablar desde nuestra mirada. Si hablamos muchas huevas de repente y ahí hay que ponerle ojo. Sí. Así que bueno, ahí nos pueden comentar. Esperamos tener audio escucha, partiendo por ahí. Tener seguidores, pero bueno. Ya, amiga, centrémonos. En fin. Centrémonos. Sí, ya. La- Bueno, Caco, ¿nos podrías decir de qué se trata esta historia? Ya, bueno, contar primero que ya lo dijimos, pero es del cineasta Wong Kar-wai. También él tiene la película Chungking Express, que a mí parecer me gusta mucho, pero decidimos hacer esta otra porque encontramos que igual la historia es mucho más potente y es como, creo que uno de sus películas más power. O sea, sí, para mí sí. Sí. Igual tiene varias películas que son de mucha inspiración para directores famosos. Por ejemplo, Tarantino. Yo conocí a este director por Tarantino. Él hablaba mucho que le gustaba Ángeles Caídos, que Sí. era como una de sus referentes, Chungking Express. Y a mí en particular me gusta esta, Deseos de Amor. Siento que sale un poco de las otras dos. Pero bueno, ya voy a hablar en detalle de la historia. ¿Esta historia en qué año está ambientada? En el 62, en Hong Kong de 1962, hay que hablar igual, un periodo bastante como potente para ellos políticamente, así que la película igual, al final de la película como que igual tocan, hay unas imágenes como del presidente, no me acuerdo de qué es lo que es como que muestran al final como, Ya. sí, muestran unas imágenes pero como reales, como De lo que que está está- sucediendo el en ese contexto momento, político. sí. Ya. Bueno, también mencionarles que es una historia de amor y de desamor, también podríamos decirlo, porque, bueno, después le vamos a ir contando más en detalle. Pero La la historia, sinopsis, sí, ¿cómo la ves tú? Eso, la historia se centra en estos dos personajes que cada uno tiene sus parejas y por coincidencias de la vida se van a vivir como al mismo edificio, pero en el fondo eran como... es el mismo edificio, pero no se hagan la idea de que es como en el día de hoy que uno arrienda un departamento y como que arrienda su departamento, sino que son como bloques habitacionales. Son como piezas, yo siento que es como un hostal. Es como un hostal dentro Sí. como de un edificio, pero como que viven en comunidad. Claro, Y como que ellos- comparten cocina, pero los departamentos serían más bien como piezas. Sí, pero igual estaban como separados. Como que no es, por ejemplo, como dentro de esta pieza, si estuviera dividido, sino que es como una puerta como del pasillo distinta a la otra, pero que colindaban como dentro del mismo edificio. Claro. Era muy extraño porque vivía más gente. De hecho, Sí. habían cocineras adentro del departamento. Sí, es que yo siento que es como una especie de hostal, ¿cachai? Sí. Donde las parejas arrendaban piezas y estos dos personajes coincidieron en eso, como en el mismo momento, pero lo particular de esta historia es que ambos personajes se conocen porque sus parejas, sus respectivos esposos y maridas, Maridas. y maridas, se los cagan. Claro. Y nada más y nada menos que con los esposos del otro. Claro. O sea que el esposo de ella
se la caga con la mujer de él. Sí, Ay, es un palollo, enredo. es palollo porque creo yo, que la primero- primera vez que vi esta película yo no entendía mucho, era como, Ya. ya, pero ¿qué onda? ¿Ellos tienen pareja o no tienen pareja? Como que al principio no, Mm. no se entiende bien, pero bueno, sus parejas son amantes y ellos van descubriéndolo a medida de que va pasando la película, porque también ellos se van conociendo, porque están viviendo un poco como en soledad cada uno, porque sus parejas inventaban pretextos, como que se iban de viaje o llegaban más tarde, y en el fondo era porque, claro, se estaban como viendo como amantes por separado. Entonces Claro. ellos dos empiezan como a tener sus vidas como muy solitarias y ellos dos empiezan a conocerse y obviamente como que igual existía como una atracción desde el principio, como que se pegaban ahí sus miraditas locas Sí, pero cuando se siempre cruzaban, como... siempre con respeto, Sí, siempre, es que la época. siempre Pero como con ¿sabes una cierta cautela. cómo se llama él y ella? Ella se llama Su y él es el señor Cho. Cho, el señor Cho. La señora Su trabaja como secretaria Sí. en una oficina donde tiene como un jefe nomás, como que Un como si jefe fuera un viejo, corredor sí, así. sí. Y ella es la secretaria de él y él trabaja como... Es como que escribe artículos, siento, como Sí, para, como no sé si una periodista. revista, un diario. Claro. Sí, Y esta historia está situada en Hong Kong de los años 60. Yo 64. no sé el contexto político ahí, pero sí podemos como intuir que en esa época era mucho más como el que dirán, la represión, como Súper social, estricto, sí, po. estricto, y el cagüín. Entonces, esta película tiene esto, que la locación genera como una especie de claustrofobia. No sé si, no, pero como es difícil ser libre en un lugar donde es tan chico y donde todos te están mirando. Entonces, No, y vivían como con puros viejos, entonces sí, como que ella se sentía súper juzgada. sí. Y ella era muy piola, pero ¿en qué se puede ver, por ejemplo, esta presión social? Como ella, por ejemplo, que en esta especie de hostal donde vive la casera, hace comentarios de este tipo, como, hoy su esposo viaja mucho, usted pasa muy solita, Sí. hoy como que se arregla mucho para ir a No, comprar y le tallarines. decía así como, oye, viene llegando tarde, ¿y esto, y por qué tan tarde? Y como Sí, que, claro, ella, con todo el respeto del mundo, porque yo le hubiese mandado a la mierda a la vieja, vieja culiada, ¿qué se anda y era metiendo? como, no, es que llegué tarde porque me quedé trabajando horas extras, ¿cachai? Claro. Bueno, y en esta cuestión como de respeto como hacia esta persona con la que vivía, ella le arrendaba como la pieza, en el Sí. fondo, era la dueña. Y a mí es que se te cayó el café. Me faltaba, bueno. Ando muy Y torpe hoy día. bueno, ellos se van conociendo a medida que va pasando la película, van teniendo citas, pero que son muy piola, onda, no se imaginan así como una cita, no sé, que van a tomarse un copete, sino que, no sé, iban a comer, ¿cachai? O se juntaban después del trabajo y ahí empezaron como, en el fondo, a hacerse preguntas, porque la pareja de él y la pareja de ella viajaban y empezaron a cachar de que tenían cosas distintivas que ya habían visto como en sus piezas, en sus casas, con sus parejas. Por ejemplo, el marido de ella, donde le había llevado como un regalo Una y cartera. una cartera y como que le regaló al amante la cartera. Claro. Entonces como que Tanto la amante como la esposa tenían la misma tenían lo cartera. mismo, ¿cachai? Y empiezan a hacerse esas preguntas como capciosas y empiezan a cachar de que, claro, que sus parejas son amantes. Sí, Y bueno, se van envolviendo también como, se van enamorando de a poco, sí. pero como que nada, o sea, es como Muy ambiguo. muy ambiguo todo, onda como, no, Es que no, está, no se tiran los palos, no se tiran los cortes. o sea, es que eso es bonito de la película porque insinúa mucho y se entiende también porque están en este lugar que es como muy chico, da esa sensación de que está apretado, donde todos te pueden como pelar, pueden hablar de ti, entonces ellos se cuidan mucho las espaldas cuando se juntan y cuando se juntan van a comer a un restaurante. O se juntan en la pieza del otro Sí. a conversar, pero nunca como A comerse. a comerse, pero como que nunca traspasan esa línea porque en la historia en sí, por lo que leí del director, es que él busca en esta historia de amor situarla como en el género del thriller, en esta especie de como investigación donde los personajes intentan como comprender por qué sus parejas son infieles. ¿Ah? Entonces ellos como que en su soledad, los personajes se acompañan y empiezan a hacerse preguntas. Y parte así como dice la Caco, como
oh, tú tienes la misma corbata de mi esposo. Claro, y el Ah, gallo, como que el gallo le dice, pero es que es exclusiva de no sé qué parte, y como justo onda viajó a no sé qué parte y le trajo la corbata exclusiva, ¿cachai? Como... claro. er- Entonces de a poquito empieza, aunque ya igual ellos ya sabían, ya intuían que sus parejas los engañaban, porque por ejemplo ella, antes de juntarse con el señor Cho a conversar, ella va un día a la casa, a la habitación del señor Cho donde estaba su esposa, le toca la puerta y ella sabe que su esposo está dentro de la pieza. Ah, sí, ¿Cachai? sí. Y él, por otro lado, su mejor amigo o compañero, que es un borracho y que apuesta, un viejito, le dice en su cara, el viejito, el amigo, le dice, oye, vi a tu esposa acompañada de alguien. Sí, pero ahí ya como que ya se habían sacado el rollo de que se los cagaban y todo. Claro, pero todavía como que no confirmaban, Nada, como que se estaban porque haciendo los hueones. como que él le dice como, ya, pero debe haber sido un amigo. Es como, weón, te están cagando. Mm. Amigo, date cuenta, te están Te cagando. están cagando. Y bueno, entonces estos personajes son súper solitarios y así se parte esta historia, como en el encuentro entre ellos y en el querer investigar por qué. Y hay una frase que a mí me gustó mucho en una de esas conversaciones que tienen en el restaurante, que él le dice a ella, eh, eh, no puedo perder el tiempo pensando si me he equivocado, ¿cachai? ¿Te acordás? Están conversando ahí, Sí. entonces en ese pensar de cuáles son las razones de por qué me engañó, por qué me equivoqué, él le dice, no puedo perder el tiempo en eso, Obvio. ¿cachai? Igual Como, está bien, siento. sí, eh, ¿Qué habrías hecho tú? eh, o sea, siento que igual es natural como compararse con el otro cuando, no sé, pues tu pareja está interesada en otra persona, te está cagando, tú te haces pregunta qué hice mal. Como yo también me haría esa pregunta, fui muy pesada o hice esto, no soy atractiva, me haría esos cuestionamientos, pero él como que la corta en seco A la Su. a la señora Su y le dice eso y fue como, bueno, no voy a perder el tiempo pensando en esto, ¿cachai? Y ahí fue como que yo siento que él se muestra más interesado en ella. Sí, es que él siempre como que estuvo dispuesto a dar como el paso. Mm, Porque él, acuérdate que en un momento como que igual le insinúa, o sea, no le insinúa, le dice así como, ¿qué estamos esperando? ¿Cachai? Como una wea así como, vamos y en el fondo como, hueviemos, pasemos la noche. Y como que ella todo el momento, como, en todo el momento le dice así como, no, onda como, y como se nota muy como afligida porque en el fondo su matrimonio se está yendo a la mierda. Como que ella no se enfoca tanto como en lo romántico de que puede ser como él, Es ¿cachai? que yo ahí creo que el director fue muy inteligente en situarlo en esa época y en esa locación, porque en el fondo está la presión constante del qué dirán. Y por eso como que ella no puede liberarse. Y aquí Sí, también po. surge como los aspectos estéticos de la película que son súper como importantes Sí. y por qué esta película es tan icónica en la historia del cine chino y mundial, porque el aspecto estético también nos habla de los personajes, el color rojo, Tiene la su ropa que lenguaje usa propio. ella. Por ejemplo, tú me estabas contando ahora que los vestidos Sí, ceñidos, eran como... brígidos, porque mira, yo leí que el análisis de la vestimenta de ella era acuático. Ella usaba unos vestidos, bueno, ella de partida era un palo, flaquísima, muy estereotipo china, y usaba unos vestidos muy ceñidos al cuerpo, manguita corta, rodilla tres cuartos, y el cuello lo tenía subido, muy así como Muy... atubado. Sí. Y eso que te da un lenguaje en la película que ella era muy estructurada, que no iba como a ceder como en sus sentimientos. Claro. Y lo otro es que habían escenas en que los vestidos eran muy floridos, con colores súper fuertes, Ujú. y eso indicaba que ella estaba súper ilusionada, que estaba como más alegre, y en otras escenas los vestidos eran neutros o con cortes asimétricos, y eso era que ella lo estaba pasando muy mal. Claro. Y lo otro es que, claro, también como
el arte de la película y los colores tenían mucho lenguaje, onda, Sí. usaban mucho como el rojo carmín. Siento que me estoy como hundiendo en la casa. Cada vez más abajo, cada vez. Usaban mucho el rojo carmín y el rojo carmín se identifica mucho como el Hong Kong del 60. O sea, que para mí el rojo es China siempre, o sea, El partiendo rojo por es la bandera. China, sí. El verde era... espérate, voy a leerlo. El verde estaba como más en los colores de la pieza de él, ¿o no? Mira, acá dice, lo que anoté dice, verde melancolía, importante. Usan mucho el verde, tenían muchos Sí. como vasitos verdes, tacitas Es que verdes. sabéis que en color pasa que cuando tú combinas el rojo con el verde, se produce una vibración. Que Ah, solamente claro. te genera el rojo con el verde y el naranjo con el azul. Sí, Entonces, exacto. esa vibración es muy bonita, pero también juega emocionalmente. ¿Cachai? Yo leí que el director nació en Shanghái, pero se fue a vivir a los 5 años a Hong Kong con su mamá, donde hay otro dialecto y él no entendía el idioma. Entonces, la mamá que hacía lo llevaba al cine porque el cine no necesita un lenguaje así, ¿cachai? Como que tú puedes entender Sí. con las imágenes. Entonces, él creció mucho con el cine y en la música de las películas que él veía eran como de época. Y a él le encanta hacer como estos contrastes como atemporales, como poner como canciones de época en películas contemporáneas, ¿cachai? El soundtrack es precioso. Sí. Yo lo escuché inmediatamente después que terminé de ver la película. Fui a comprar para hacer el almuerzo y con el soundtrack. Sí. Y es precioso, tiene mucha música de Nat King Cole Sí. y tiene boleros también. Es muy bonito porque está este cruce también que la película es asiática y tiene música en español. Es muy lindo. Me encanta Sí. eso. Yo creo que él fue muy rupturista en hacer esta película porque China venía haciendo cine, o sea, que llegaba a Occidente muy de acción, artes marciales y todo esto, y esta película se presenta muy moderna en el género romántico, pero coqueteando con el thriller y además muy estética, muy poética. Entonces, Es muy power como en lo estético. sí. Es muy bonita. ¿Y sabéis por qué es tan estética? Porque el director estudió diseño gráfico. Ah, bueno. Porque en esa época no había escuelas de cine. Pero él siempre la trajo la imagen, como contar. Él se siente más. Él no escribe, él escribe sus historias, ¿cachai? Que dirige, pero él siente que él escribe con imágenes. Ese es su lenguaje. Y muchas veces los argumentos de su historia no son tan estructurales, sino porque él va buscando las respuestas de sus finales a medida que Va avanzando. claro, como puede ser en el rodaje o en el montaje. Y la música juega un rol muy importante acá porque Sí. él dice que la ocupa en todo momento, ¿cachai? Como desde la Y se escritura. repite mucho. Sí. Es muy, muy repetitivo todo, Sí. la música. Tú la encuentras, la misma canción, la misma parte, el mismo verso lo encuentras, no sé, 8 veces. Sí. Y igual, bueno, repiten mucho también las escenas. Sí, Eh, es y- que eso es lo bonito del cine asiático, siento yo, y tú lo podéis ver como en el anime también, que la cultura se impregna en su historia, tú veis sus comidas, todo lo que hace y que tiene que ver con la historia personal de cada uno, que la comida está presente siempre ahí, entonces es una rutina. Él va al trabajo y pasa Sí. por el mismo pasaje, ella también se cruza, pasa por la misma escalera, ¿cachai? Entonces... Un dato no menor, Ah. bueno, como se repiten mucho las escenas rutinarias, ella, por ejemplo, pasa por el mismo carrito donde vende fideos, pero para diferenciar los días de la semana, ponte tú, a ella le van cambiando el vestuario, porque como todas las escenas son repetitivas, como de todos los días, de lunes a viernes, laboralmente, por ejemplo, como ya, puedes distinguir, onda, este es otro día porque ella tiene cambio de vestuario. Sí. Sí, es que el hombre no se cacha más o menos. Podría Es que- pasar no, con y la aparte- misma ropa y uno no claro, se da cuenta. Y aparte que el loco siempre anda como con camisa y pantalón Sí. y bueno, ella es más La distinta, po. diferencia está ahí en la corbata. La diferencia está en la corbata. Sí. Sí. Pero eso es súper bonito de la película. Y otra cosa que tiene el director, que las transiciones, como que él cambia el punto de vista. O sea, me explico mejor. Pasar de una escena a otra
lo hace a través de los personajes. Entonces, imagínate, ellos se encuentran en la escalera, Sí. pasan de largo, y tú en vez de irte con ella, te vas con él. Después ella sí, regresa y tú sí. te vas con ella. Entonces, es bonito como... Es como, una danza, Sí. ¿cachai? Como Sí, que es yo verdad. siento tanto el montaje, como la locación, el vestuario, la música, es súper envolvente. Y ahí es que siento que congenia muy bien la música con la velocidad de la escena, porque son escenas lentas. Yo no sé si él le baja la velocidad o qué, no cacho cómo se hace Sí. eso, pero por ejemplo, en el momento que ella va subiendo la escala y él la va bajando, es como muy, es- no es brusca la escena. Es que por eso siento que la música acompaña muy bien la historia porque Sí. van en el mismo ritmo, Sí. ¿cachai? Y en el fondo eso es el amor, como... Ay, se puso romántica. No, o sea, no sé si eso es el amor, pero en el fondo uno no se enamora de un día para otro de un weón, ¿cachai? O de una mina, como que... Yo sí. No, mentira. Te estoy Bueno, hueando, te estoy hueando. Te estoy No, hueando. pero como que, claro, como Sí, que ellos, obvio, tenés que tener su tu intención no tiempo. fue como nunca tener algo entre ellos, como que se fue dando a partir de la soledad que sentían ambos y de saber que sus parejas estaban cagando con sus... Es que eso es la coincidencia, como que en el fondo... Es que eso es coincidencia, porque la película empieza, se están cambiando los dos al mismo tiempo, ¿cachai? Claro. Y se están cambiando los dos al mismo tiempo y es como, ya, pero venían cagándose las parejas porque nunca las muestran. Eso es lo atractivo también, que se centran mucho en ellos dos y nunca les muestran de espalda a las parejas de cada uno. Y es como, ya, pero ¿qué onda? ¿Se venían cagando desde antes? Eso no ¿Hicieron queda claro. coincidir el lugar donde se cambiaron? Cuando parte la historia, yo me acuerdo que ambos personajes, la señora Su Su y el señor Cho, arrendaron ese lugar, ambos, al mismo tiempo, ¿te acuerdas? Al mismo tiempo, Sí. de hecho la película empieza así, cuando están Cuando- mudándose al lugar Sí. e incluso ellos se confunden con algunas cosas. Onda, por ejemplo, a él le llegan unas revistas que son de ella en el fondo. Claro. Y como que ahí es el primer intercambio como de palabra, que él le pregunta, ¿estas revistas son de usted porque no son mías? Ah, sí, son mías. Entonces los dos al mismo tiempo están... Y la señora, la vieja. La casera. Sí, la casera, que le arrienda estas piezas, él le dice así como a alguien, ay, es que justo se están cambiando el mismo día. Sí. Ya, pues, ¿qué onda entonces? Es que yo creo que eso no queda claro, pero igual es interesante saber eso. O sea, no sé si es interesante, pero... Dejarlo abierto, Dejarlo como- abierto porque sí. perfectamente podrían haber como maquinado vivir cerca, junto Obvio, al lado. sí, po. O puede ser que Pasa. también ellos se conocieron Sí. en estos edificios y eran vecinos. Sí, porque Y acuérdate que también las primeras escenas muestran que existía una convivencia como de cenar en familia, en comunidad. Claro. Entonces ahí fácilmente también, claro, ellos se podrían haber conocido, hacían Sí. sobremesa y por ahí engancharon. Sí. Pero también puede ser lo segundo. Mira, yo siento más que fue eso, porque igual como que la película tiene estos saltos temporales que uno se da cuenta solamente por el cambio de vestimenta. Sí. ¿Cachai? Porque es como muy repetitiva en los trayectos de los personajes, en la música. Puede ser perfectamente que sus parejas se hayan conocido en el lugar y ya estaba planteado que el esposo de la señora Su era... ¿De qué te ríes? ¡Umi, sal de ahí! El gato va a destruir todo. Espérame. Ya, ¿qué estábamos hablando? De si es al azar o se conocieron ahí o venían de antes con la relación. Claro, eso está abierto. Yo voto más porque se conocieron ahí, en el edificio, Sí, yo creo igual. en el hostal. Yo igual tengo mis dudas, pero bueno, dejémoslo abierto. Sí. ¿Qué les parece? Si vieron o van a ver la película, bueno. Sí. ¿Qué les parece? Pero a ¿sabes ustedes? qué? Lo bacán del director es que él nunca nos muestra al esposo, a las parejas de los protagonistas. Como que cuando los protagonistas hablan con sus parejas... O sea, los muestran, pero de espalda. Siempre están de espaldas Sí. o hay una puerta, pero la cámara siempre se queda fija en el señor Cho y en la señora Su. Sí. Entonces eso es bacán porque en el fondo la historia se trata de la señora Su y el señor Cho.
Los nombres culiados, se me van a olvidar siempre. Pero Es como tiene el nombre como de sopa china, bueno. sí. Pero bueno, en fin. La película es muy estética y cada cosa es un símbolo de los personajes, tanto de lo que viven emocionalmente como lo que viven emocionalmente, básicamente. Ya, yo quiero hablar de una parte de la película que la encontré muy bonita. Bueno, hay una escena en que ellos dos están comiendo algo como en un restaurante y él le dice a ella que él conoce una forma como de guardar secretos si es que no puedes confesárselos a nadie. Y esa forma es de ir a un monte, a un cerro, encontrar un árbol y en algún hueco que tenga el árbol, susurrarle el secreto, que es como inconfesable, no se lo podéis contar a nadie, ni a tu mejor amigo, a nadie, que era, por ejemplo, que estaba enamorado de ella. Y ese hueco donde tú le susurraste al árbol, después tenías que taparlo con barro y en el fondo iba a quedar como, para siempre iba a quedar dentro del árbol. El árbol te iba a guardar el secreto. En la última parte de la película, en las escenas finales, él viaja. Sí. Ya, y él va en el fondo a contarle el secreto. No lo hace como, no se lo cuenta a un árbol, ¿cachai? Pero sí sube al templo que se llama Angkor Wat, que está en Camboya. ¿Ya? Y en el templo hay un muro y que tenía como unos huequitos, ¿cachai? Unos hoyos, y él le susurra en teoría su secreto, ¿cachai? Su amor escondido. Y va a quedar como para siempre ahí. Y es un lugar turístico, donde la gente va hoy en día. ¿Y hace eso? Hace eso. Mentira. Sí. Ay, yo también quiero ser. ¿Cachai? Que esa escena a mí me gusta mucho y tengo anotada una frase de ahí que como que a mí me marcó de esta película. Que dice, el pasado es algo que se puede ver pero no tocar. Y todo en cuanto ve está borroso y confuso. Entonces, siento que esa es la metáfora de la relación de ellos, como que ellos siempre, es como el nombre de la película, ellos siempre están con esa añoranza, con ese ánimo de amar, pero nunca se concreta. Igual siento que eso suena un poco... A ver, ¿lo podéis leer de nuevo? El pasado es algo que se puede ver, pero no tocar. Y todo en cuanto ve está borroso y confuso. Pero eso habla un poco como empezar a olvidar. No sé si olvidar, pero en el fondo tú podías hacer distintas interpretaciones del pasado y siempre vaya a haber algo distinto y siempre va a estar como esa capa borrosa, ¿cachai? Es como acordarse como cuando uno era chico, onda, no sé, pues ponte tú, yo tengo recuerdos como desde los 5 en adelante, pero tengo recuerdos borrosos, ¿cachai? Y es mi pasado. Sí. O sea, no es un pasado amoroso, lo podemos llevar como a la película, ¿cachai? Pero, claro, puede ser, pero como que, claro, si yo como que lo pienso, para mí es como empezar a olvidar un poco, pues, ¿cachai? Porque cuando tú, o sea, cuando sucede algo y pasa el tiempo, como que a ti los recuerdos cada vez como que se te hacen más borrosos y tenés otros que los tenés muy así como nítidos, ¿cachai? Sí, es que siento que para mí esta frase es como pura melancolía. Como, Sí, o sea, eso sí o sea, es que no es alguien que quiere olvidar, sino es alguien que añora el pasado, pero no lo puede tocar porque ya fue. Sí, pues, pero ¿cachai? esa es la primera parte. Esa es la primera parte. Sí. Y lo otro es que Está más sí, siempre es el pasado como es pasado, Sí. es borroso, es confuso, entonces uno puede sacar distintas como análisis o reflexiones de eso, ¿cachai? Puede decir, oye, quizá ella hizo esto y estaba enamorada de mí, pero en verdad no estaba enamorado de Claro. mí. O después Empiezas dijo, a ay, tener- pero ¿te acordás cuando tomamos los fideos chinos y ella me hizo la sopa de sésamo? Empezáis a tener Sí. como versiones, Sí. varias versiones de lo que te acordáis, como en el fondo, Claro. de lo que te quedó. Pero al final, como dice él, ya es pasado, ¿cachai? No hay nada que lo pueda traer de nuevo. Entonces, esa es la película, es como una película que de alguna manera tiene un final... Bueno, no se quedan juntos. Onda, sí, es triste en el fondo, pero igual es lo que pasa en las relaciones, ¿cachai? Como
no sé, no funcionó, se encontraron en algún momento, pero yo creo que fue más fuerte la presión social y quizás no hacer lo mismo que hizo Las parejas, la onda, pareja, como pero caer en lo mismo. yo creo que la cuestión moral estaba más en ella que en él, Sí, ¿cachai? ella como que frenaba mucho como el dar el paso. Sí. Y lo frenaba a él, obviamente, pues frenaba todo. Pero también decir que él decide trasladarse de la ciudad donde vivía a otra ciudad. ¿Dónde es que se va? No me acuerdo. Creo que se va a Shanghái. O ellos ¿O Japón? no, parece que se va a Shanghái. Ya. Porque él después recibe llamados de ella y es como que atiende a alguien donde arrendaba una pieza nueva y dice como no sé cuánto, Shanghái. Parece que era Shanghái. Bueno, la cuestión es que él consigue trabajo dentro de la misma empresa donde trabajaba, se consigue un trabajo en otra parte, en otra ciudad, y se traslada porque en el fondo como que ya veía de que ella como que no aceptaba, no quería como dar el paso y qué más iba a hacer, ¿cachai? Y ya como que sus relaciones estaban destruidas, las relaciones de cada uno. Y él se traslada y en el fondo empiezan como desde antes, pero ahí también ocurre como un ensayo de ellos dos, ¿Ya? como... Ah, esa escena, Sí, sí. como en el fondo ensayan la despedida. También antes... Pero espérate, ensa- ¿la despedida de ellos o cómo sería enfrentar a sus parejas? Es que yo sentía de que igual, porque bueno, antes de esa escena hay otra donde ellos ensayan cuando en el fondo van a destapar el cagüincito de que sus parejas son infieles y ellos ensayan como en el fondo que sería como Enfrentarlos. enfrentarlos a cada uno, ¿cachai? Como, oye, tú me estás cagando y él actuaba y decía, no, yo no te estoy cagando. Y a ella le tocaba mucho como que se ponía En el como papel. en el papel de que la weá estaba pasando en ese momento, se ponía a llorar y todo. Y después hay otra escena en donde él le dice esto a la señora Su de que se va a trasladar a otra ciudad a trabajar, pero yo también siento de que es como, es real, pero también es un poco actuado, es como una escena porque se escucha una voz de él que le dice lo que le dijo primero, la otra vez cuando ensayan, la primera vez, y le dice, no llores, es solo un ensayo, algo así le dice. Claro. Pero es real, ¿cachai? Onda, él le está diciendo de que se va a ir a otra ciudad. Y ahí es donde se separan. Sí, es que a mí lo que me gusta de esta película es cómo se vinculan de manera tan profunda que De manera profunda, pero no pasa nada no pasa como nada, de pero piel. viven su sufrimiento en compañía. Sí. Ambos están pasando por lo mismo. Y en ese descubrir, en el querer entender o imaginar cómo sería enfrentar a sus parejas, se terminan conociendo y se terminan gustando, Enamorando. enamorando y terminan haciendo otras cosas que los llevan a ser felices. Por ejemplo, él le gustaba escribir historias, cuentos de artes marciales y ella le dijo, yo te ayudo. Y después las conversaciones se trataban de ella en la pieza y pensar de la historia, qué iban a hacer qué iba a pasar en el cuento. Entonces, una cosa llevó a lo otro y cuando ellos empiezan como a relacionar, a enamorar y que se sienten ambos, como se siente esta tensión, estas ganas de estar juntos, siempre hay algo que los detiene, que no solamente como qué pasa ellos emocionalmente con sus otras parejas que los están cagando, sino como el que dirán, ¿cachai? Como importa mucho en la época La y se sociedad. entiende porque esta señora, la casera y las otras señoras que viven ahí hacen comentarios muy desagradables, así como esta mujer se arregla mucho para ir a comprar Fideo. fideos, ¿cachai? Hoy pasa muy solita, como le tiran comentarios pesados y ella obviamente intenta pasar lo más piola posible. El jefe de ella, hay una escena que también él, Sí. el señor Cho, la llama por teléfono, pero la llama con otro nombre, creo. Y le deja un recado en la oficina que lo llame de vuelta cuando ella llega. Y el jefe le dice así como, te llamó tal persona y dijo que le devolvieras el llamado. Y después el jefe como que ella está haciendo su weá y como que le pega una mirada así como, raro que te haya llamado un hombre en el fondo Claro. y no tu marido. Pero es muy cara raja el jefe de ella, de la señora Su, porque es un viejo culiado que trabaja en una oficina y ella es la secretaria y ella le hace muchos favores. hace todo, le compra los va a comprar los regalos a la regalos, señora. le va a comprar los regalos a la señora, lo anda tapando cuando Sí. el weón se va a juntar con otra mina, ¿cachai? Y ahí ella se da cuenta que todos los hombres son culiados porque se da cuenta que en una le dice la señora Su le dice a él, uy, esa corbata es nueva, ¿verdad?
y ella sabe que él va a tener una Sí. va a Y tener él una después se cita la que no es su cambia. señora, y después él Sí. se la cambia y dice, no, es que Era es muy muy llamativa. llamativa. Entonces la misma señora Sue se da cuenta que su jefe se caga a su Hace esposa, lo mismo, en el pero el fondo, claro. loco cara raja, a ella lo llama a alguien y está mal visto, ¿cachai? Entonces ella tiene todas las razones para como sentirse reprimida, porque es mucho peor la sociedad para la mujer y sigue siéndolo que para el hombre, ¿cachai? Como Sí, que obvio, va a ser todos los mucho más hombres ahí juzgada. van a... Todos los hombres ahí le dicen a su secretaria, avísele a mi esposa que tengo una reunión, ¿cachai? No, bueno, el señor Cho tiene un compañero también de trabajo que era un alcohólico y Y como apostaba que, todo. y también como que se atendía con prostitutas, ¿cachai? Mm. Como que él le decía, como no, tengo como una caserita, ¿cachai? Onda y no tenía plata, pero en el fondo como que le decía, no, me atiende, me anota en la libreta casi, ¿cachai? Sí, Como, pero siento que él es más bacán porque él es honesto, ¿cachai? Bueno, no tiene esposa, el weón hace lo que quiere, ¿cachai? Y va y le dice, sí. ¿sabes que me gasté toda la plata? ¿Me prestáis el 30 lucas? Pero en el fondo como que igual marcan mucho eso, pues como Claro. diferencia como hombre y mujer, ¿cachai? Como Sí. el hombre es mucho más libre, puede hacer lo que quiera, bueno, siempre ha sido así, pero ella se va dando cuenta a medida que va pasando la película que es mucho más juzgada, ¿cachai? Claro, pero ella está enamorada del señor Cho y entonces cuando ellos hacen estos juegos de imitar conversaciones con sus parejas, en cómo sería Supuestamente, enfrentarlo o sí. que ellos se fueran, Mm. al final esa línea cruza a la realidad y en el fondo ellos no están viendo a sus parejas, sino que están viendo al otro que tiene enfrente, al señor Cho, al señor Azul. Entonces, por eso ella se quiebra, ¿cachai? Eso mismo te iba a decir, y que heavy, porque al ella quebrarse, se pone a llorar muy afligida, él la abraza. Mm. Y es como uno de los pocos contactos físicos que tienen, porque en los taxis a veces como que se toman la mano, pero ella se le corre la mano, ¿cachai? Como todo era muy como discreto, como muy, no sé, bueno, no había pasión, Mm. pero porque también había un trasfondo. ¿Y tu escena favorita cuál es? Ay, yo tengo muchas escenas favoritas, pero me gusta mucho el final, como con esta voz en off del señor Cho y sus reflexiones, que las encuentro muy bonitas. Y me gustan todos estos encuentros que tienen debajo de la lluvia. Ah, Cuando sí, se, porque sí. ellos para llegar al hostal tienen que pasar por un pasillo, una escalerita, unos callejones, y de repente se lanza a llover, como así, como Mm. tormenta, como ducha, lluvia que nunca hemos tenido en Chile. Entonces ellos se tienen que resguardar de la lluvia y se resguardan como debajo de un techito, de un ventanal. Mm. Y ahí ellos tienen conversación y se siente como esa tensión sexual entre ambos. Yo no sé si llega a ser tensión sexual porque están como... Sí, no, Están no, reprimido todo, no pero las siento. miradas se dicen todo. Son muy buenos actores. Él es muy buen actor y Sí, es como es como el su... caserito De de Work Wong and Kar Wai, Wai, sí. sí. Es buen actor. Y es mino, ¿eh? Sí, es bien Lo guapo. encuentro A mí no me mino. gustan los asiáticos, pero No, él tiene como. tiene una belleza mina. Sí, y es como bien masculino igual. Sí, me gusta él. Y ella también me gusta. Ella es preciosa, me Sí, encanta. es bacán. A mí me gusta mucho la película. Yo no sé, la he visto muchas veces y siento que eh, pasó en esta película, a diferencia de otras del director, que hubo como una sincronía perfecta del universo, donde todo lo que hizo fue perfecto y fue un poco también como azaroso, porque esto de que él no se rige tanto por un argumento de la historia que va viendo como en el montaje, Mm. en las cosas, no sé, se dio. Es como, una película donde todos los lenguajes del cine fluyen súper bien, como el arte, la música, los actores, la historia, el montaje. Por eso a mí me gusta mucho porque el director dice, eh, como que tú puedes crear un lenguaje distinto a pesar de que las herramientas son todas iguales, Mm. pero va a depender de tu mirada, Obvio, ¿cachai? sí. Entonces todo lo que tú hagas tiene que tener un porqué. Entonces para él es muy importante dónde pone la cámara, Mm. ¿cachai? Maya, para él es importante como voy a poner la cámara acá. ¿Y por qué la voy a poner acá? ¿Por qué no la voy a poner allá? Entonces no tiene que ver como, a pesar de que él es muy estilístico para hacer, no es porque, no es por una cosa de tendencia, por ser cool, es porque hay un trasfondo en eso. Entonces él es muy artista.
siento yo. Y creo que fue bueno para él enfrentarse como a un contexto histórico de donde no habían escuelas de cine, pasó por las artes plásticas y de a poco como vino una ola de chinos que habían estudiado cine en el extranjero y querían hacer películas en su país, entonces él como que se metió ahí, como en este grupo, y escribió como por 10 años películas, historias, guiones, hasta que se lanzó a dirigir. Pero él cuando se lanzaba a dirigir lo hacía desde las imágenes. Él escribe desde las imágenes. Igual, el guión es escribir desde las imágenes a diferencia de la literatura, pero claro, como que él plasma todo su conocimiento de la vida, como el arte, la música, cosa que es tan inherente en él porque a él le gusta, Sí, es ¿cachai? una sincronía Como, la wea, sí, es muy sí, linda. y también habla como de lo que todos tenemos, que la infancia es súper importante en quienes nos convertimos, como qué fue la primera infancia, qué fue lo que vivimos, qué hicimos, y él ahí cuenta que fue muy importante para él ver películas en lugar donde no entendía el idioma. ¿Cachai? Estaba en Hong Kong, no entendía el dialecto, entonces su mamá lo llevaba al cine, Él lo interpretaba lo como, interpretaba, como de sí, su ojo y lo veía. seguramente veían puras películas occidentales, Sí, pues obvio, ¿cachai? seguramente. Entonces, bueno, siento que es una película, para mí es perfecta esta película, siempre como que me quiero inspirar, leo entrevistas de él, aunque el director es muy misterioso, como que siempre anda con unos lentes y da pocas entrevistas y es súper escueto para sus respuestas, pero siento que es muy artista él. Es que transmite, en sus películas transmite todo. Sí, bueno, es que siento que es pura poesía, ¿cachai? Como, no sé, es como que flotaran los personajes en la Sí, película, como tienen una que y vibra así. fluyen y todo fluye bacán, entonces siento que eso eh, hay una cosa azarosa de cómo se dio la película que fue como mágica, ¿cachai? Sí, es bonita. Porque por más que lo hayáis pensado, creo que no, es como que la salió del alma al Sí, loco, yo como que en un como... momento como que se me salió una lágrima. No sé si cayó, pero quedó acá en el ojo. Pero sí, hay escenas bien emotivas, bien bonitas, bien románticas. Nos vamos a ver en el próximo capítulo. Acuérdense, este se llama El Club de las Pelis. Yo soy Caco, ella es... La Fran. Y bueno, vamos a tener Instagram, así que no sé cuándo, pero síganos. Eso. Sí. Nos vemos en el próximo capítulo.